Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral por el método de integración por partes. Bien, entonces para resolver esta integral por el método de integración por partes, lo que vamos a hacer es primero identificar quién es u y quién es el diferencial de v, ¿no? Son las variables que aparecen en este método, ¿no? Entonces para nosotros u va a ser todo esto, seno del logaritmo natural de x, eso va a ser u. Y el diferencial de v, por otro lado, va a ser el diferencial de x, ¿no? O sea, acá tenemos ya identificados. ¿Qué hacemos después? Vamos a encontrar quién es el diferencial de u y quién es el v que vamos a escoger en este caso, ¿no? Ahora, si u es seno de logaritmo natural de x, el diferencial de u sería igual la derivada de seno del logaritmo natural de x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Si hacemos las cuentas, ¿qué nos da esto, no? Usamos acá la regla de la cadena, ¿no es cierto? La derivada de seno del logaritmo natural de x sería la derivada de seno de x, que sería coseno, pero evaluado en logaritmo natural de x, ¿no? Y multiplicado por la derivada de lo que está dentro del seno de x, en este caso del seno del logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Entonces la derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x, y todo esto multiplicado por el diferencial de x, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos encontrar, una vez que tenemos que el diferencial de v es igual al diferencial de x, entonces lo que podemos hacer es integrar a ambos lados. Integramos y luego ¿qué vamos a obtener, ¿no? Entonces a partir de acá podríamos decir simplemente que v va a ser igual a x más una constante de integración, ¿no? Nosotros para simplificar los cálculos lo que podemos hacer es simplemente escoger como v igual a x, ¿no? Olvidarnos de la constante de integración que aparece en este caso, porque al momento de hacer las cuentas va a desaparecer esa constante, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a escribir por acá, entonces, que esta integral a qué va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, en términos de u y de v sería, esto sería según la fórmula de integración por partes, sería igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora si nosotros escribimos esto en términos de x, sería u es igual a seno del logaritmo natural de x, ¿no? Vamos a escribirlo así, seno del logaritmo natural de x, y todo eso multiplicado por el v, que sería en este caso sería x, ¿no? Entonces tenemos así, menos la integral de v es x, dijimos, ¿no? Por el diferencial de u, el diferencial de u nos salió coseno del logaritmo natural de x multiplicado por 1 entre x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora hay que simplificar acá, ¿no? Este x que está multiplicando se cancela con este otro x que está dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que vamos a tener que calcular es la integral de coseno del logaritmo natural de x, ¿no? Diferencial de x. Vamos a reorganizar esta expresión, ¿no? Vamos a reescribirlo de esta manera, ¿no? X por seno del logaritmo natural de x. ¿Qué más? Menos la integral de coseno del logaritmo natural de x, diferencial de x. Esta integral aparentemente se ha complicado más, ¿no? Porque teníamos inicialmente la integral de seno del logaritmo natural de x, diferencial de x, y al aplicar el método nos aparece ahora coseno del logaritmo natural de x, diferencial de x. Deberíamos de tener una expresión más sencilla, ¿no? Lo bueno es que cuando aparece el seno de x en una integral, en el resultado va a aparecer coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, si ahora nosotros repetimos el proceso
probablemente obtengamos nuevamente esta integral, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a escoger en este caso dos variables. En este caso vamos a suponer que esto es w, ¿no? Y por acá vamos a poner, supongamos que esto es el diferencial de z. Entonces vamos a usar la fórmula de integración por partes para esta integral, ¿no? Calculando primero el diferencial de w, ¿no? Que en este caso nos da la derivada de coseno del logaritmo natural de x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Que esto es si derivamos acá nos da la derivada de coseno, sería menos seno de logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de lo que está dentro del coseno de, en este caso sería la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de x. De modo similar que en el caso anterior teníamos que diferencial de z, en este caso, es igual a diferencial de x. Nosotros consideramos entonces que z va a ser para nosotros x, ¿no? Entonces, si ahora nosotros reemplazamos en la fórmula de integración por partes, vamos a colocar esto un poco separado, y lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Sería, acá vamos a colocar x seno de logaritmo natural de x, estoy repitiendo nada más la expresión, menos, acá vamos a usar la fórmula de integración por partes. En términos de w y de z sería w multiplicado por z menos la integral de z por el diferencial de w, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? Vamos a reescribir nuevamente esto, ¿no? Entonces, reescribiendo acá tenemos que ahora esto como sería, ¿no? W es, habíamos dicho que es coseno del logaritmo natural de x y z es x, ¿no? Entonces sería, vamos a reescribir eso como esta expresión, x por coseno del logaritmo natural de x menos la integral de quién. Acá sale z, que sería en este caso x, ¿no? Multiplicado por quién es diferencial de w, en este caso es menos, vamos a colocar menos seno del logaritmo natural de x, diferencial de x vamos a colocar, ¿no? Cerramos por acá, vamos a pasarnos un poco, y ya está dividido todo sobre x, ¿no? Entonces acá hay un x que se va a cancelar, ¿no? Nuevamente como en el caso anterior, y finalmente ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Lo que vamos a tener va a ser esto, va a ser igual a x seno de logaritmo natural de x, estoy copiando nada más, ¿no? Lo que ya teníamos, menos menos x en este caso por coseno de logaritmo natural de x. Ahora, ¿qué ocurre acá? Acá hay un signo negativo, lo vamos a colocar por acá. Acá hay otro negativo y acá hay otro negativo, ¿no? O sea, este negativo va a pasar y o puede salir de acá también, ¿no? Tenemos positivo, con este negativo vamos a tener nuevamente negativo, ¿no es cierto? Menos por menos, más por menos sería menos, ¿no? Entonces sería menos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tendríamos la integral de seno del logaritmo natural de x, diferencial de x, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, bueno, estamos obteniendo la integral que queríamos calcular, pero con signo negativo. Entonces nosotros podríamos pasar esta integral al lado izquierdo, ¿no? Lo pasamos al lado izquierdo y sumamos
a la otra expresión, que va a ser 2 veces, ¿no es cierto? Acá va a aparecer un 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer después es pasar el 2 a dividir a esta expresión, que quedaría por este lado, acá. Entonces vamos a reescribir entonces el resultado, que de esta integral sería igual a esto, ¿no? Sería la integral de seno del logaritmo natural de x diferencial de x. Recuerden que acá debería haber un 2, pero lo vamos a pasar a dividir a esta diferencia, ¿no? Que sería x seno de logaritmo natural de x menos x coseno de logaritmo natural de x. ¿Qué más? Sobre dividido entre, acá vamos a colocar, dividido entre 2, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay una integral indefinida, recuerden que hay que agregar una constante de integración al final, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de la integral que estábamos intentando calcular sería finalmente esto, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos esta cuenta y bueno, continuamos en el próximo video.